Con esta alerta policial arrancamos La Voz de la Calle porque mataron a un referente de la barra de Rosario Central. Hola, Adrián. Hola, Lu, buenas tardes. Yanina Álvarez tiene toda la información. Yani, ¿cómo te va? Mataron a Chicha, buenas tardes. Chicha era un referente, uno de los referentes de la barra de Central. Su nombre, Juan Domingo Ferreira, tenía 45 años. Anoche, en la zona sur, en la calle Ameguino, en Rosario, en la zona sur de Rosario, tocaron la puerta, la ventana de su casa, y esta es la casa que estamos viendo en imágenes, y un sicario en principio le dio varios disparos que impactaron en la cara, en el pecho y en el abdomen, ¿sí? La verdad que esto sorprende en este contexto en el que se dio. Una persona, por lo que se conoce hasta el momento, lo llamó por su nombre a través de una ventana, que es la ventana que estamos viendo en imágenes, y en esa ventana está la cocina de la casa, ¿sí? Que da a la calle. Una persona se asoma, lo llama Chicha, Chicha. Él, al abrir esa ventana, a ver quién era, en realidad abrió la puerta, ¿sí? Lo escucha por las ventanas el llamado, le dispara. El fiscal, que entiende en la causa, es el fiscal Pietra, recibió la información cerca de las 22, así que fue unos minutos antes, entre las 21 y las 22, hora de la cena. También es por eso que él se encontraba en ese momento en la cocina, y a través de la ventana escuchan primero una moto, alguien que desciende de la moto y lo llama por su nombre. ¿Sí? Una persona lo esperaba, hay alguien que conducía. Esta es la manera habitual en la que operan, chicos, los sicarios, teniendo en cuenta otros hechos que en este caso quizás trasciende rápidamente porque es uno de los referentes de la barra, pero todos los ataques de sicariado se dieron, recordemos, casa de siempre fiscales, que tiene que ver con narcos también, que son ajustes de cuentas, que son crímenes por encargo, digamos. Claro, ¿no? que va no un chofer, palabra. generalmente va un chofer que se dedica, uno opera de chofer, que es el que maneja motos de bajas cilindradas habitualmente, no necesariamente una super mega moto, y quien va de atrás, que es el que va con el arma, ¿sí? El que dispara. Estos generalmente actúan así, ¿se acuerdan el ataque al edificio de justicia, ataques de casas a jueces? Y acá, Yani, ¿qué están investigando en relación a las hipótesis? ¿Esto tiene que ver con negocios entre, no sé, facciones de barras que estaban confrontadas? ¿O por dónde va en principio la principal hipótesis de la investigación de quién querría matarlo? Mira, en realidad hay varias hipótesis, Puede ser que tenga relación con la barra del club, teniendo en cuenta que, donde se encuentran las vainas servidas, alguna información porque llegan, es todo muy de ahora, recién mañana va a estar el resultado de la autopsia finalmente. Donde se encuentran las vainas servidas, había postes en toda esta cuadra, postes pintados de azul y amarillo en relación a Rosario Central, porque muchos integrantes también de la barra viven en esta cuadra. Una de las personas que se entrevistó a la policía de Santa Fe, la policía cuando llegó al lugar, es el Gordo Ema. ¿Quién es el Gordo Ema? Es el hermano de la víctima, el hermano de Chicha, ¿sí? Juan Carlos Emanuel Ferreira. Él vive en la parte de arriba de la casa. Ven que la casa al frente tiene la planta baja con esta ventana que yo les digo que es la cocina, que a través de esa ventana alguien llama a Chicha y él es cuando sale. Y él arriba, en la parte de arriba de esta vivienda, vive el hermano. El hermano de la víctima, ¿sí? Fue condenado hace ya 21 años, en el 2004, por haber matado a un nene de 3 años en un ataque que fue en Villa Gobernador Galvez, ¿sí? El Gordo Ema, en su momento, fue muy cercano a Paco Mono Ferreira, que es un ladero de Bracamonte. Santi Bracamonte, asesinado el año pasado. El año pasado con el Rana Tarda, los dos principales referentes de la barra de Rosario Central los últimos 20 años. Y que bueno, a partir de eso también es como cambió un poco también el dominio de la tribuna.
Pero sí, bueno, este hecho sucedió en la zona sur donde los guerreros, como se llama, la barra de Rosario Central, por eso Yanni hace referencia a las pintadas en la zona, tienen mucha preponderancia. También quien ha fallecido en un momento de su historia, algo que después posteriormente la justicia lo terminó desvinculando, había tenido un vínculo con los monos. Exacto, y también, por eso, a ver, vos me decías a qué puede estar relacionado. Claro, todo está relacionado con todo, sí, drogas, barras, por eso. venta, negocios. Pero la pregunta para Santi es, por ejemplo, ¿en qué contexto estaban las diferentes facciones de la barra de Rosario Central hoy, digamos? No, definitivamente muy convulsionado después de lo sucedido de asesinar el año pasado al principal referente de más de 20 años comandar una barra brava. A partir de ahí emergen un montón de grupos que tratan de pelear, más allá de que quizás en el último tiempo, netamente en la tribuna, uno no ve enfrentamiento, en los Ahora, barrios sobre todo donde se disputa el Es muy poder. impresionante cómo seguimos hablando de Rosario, que es una zona con altas tasas de criminalidad en la Argentina. Esto sucedió horas antes de un proceso eleccionario, pero seguimos hablando, reitero esto, de la provincia de Santa Fe y de Rosario, con sicarios, muertes, crímenes, barras bravas involucrados, narcotráfico, ¿por qué no? ¿No? Todo esto, es que todo está, no relacionado. se puede. De hecho, los investigadores, hoy cuando recibo esta información, hablaba con una persona que trabaja mucho en este tipo de investigaciones y decía, no se puede despegar y desprender si es por ocupar el lugar en la barra, que con esta interna, que recordemos que no solamente asesinaron a Bracamonte, sino que también murió un ladero de él que Rana iba Tardo, que era, exactamente en el auto. Le dimos muchísima difusión a ese caso también. Después hubo que estar muy atentos también en los clásicos posteriores, qué pasa cada vez que juega el Rosario Central. La interna de la barra, de una barra muy pesada donde el narcotráfico está íntimamente ligado. De hecho, hace unos 10 años, esta casa fue allanada en su momento por una causa que tenía un juzgado federal de San Nicolás, por una causa de drogas, y en su momento los hermanos Ferreira fueron detenidos y después liberados. Entonces hay mucha relación en lo que es el narcotráfico, y por otro lado, hoy lo que más fuerte pesa es esta interna que quedó, este lugar vacante de Bracamonte, y ustedes saben que en las barras van como subiendo escalones, ¿no? En el poder de mando. No puedes separar una cosa de la otra. Y también no perdamos de vista, esto sucedió en Ameguino el 500, zona sur de Rosario. ¿Se acuerdan cuando explotó también los crímenes por el narcotráfico? Bueno, zona sur de Rosario era manejada por un grupo de narcos. Zona norte de Rosario, lo mismo. Bueno, también la geografía del lugar es importante marcarla, ¿no? Sin duda, y como dice Yanina, ¿no? Digo, tanto las confrontaciones de las distintas facciones de barra, muchas veces, y la mayoría, digamos, esos problemas tienen que ver justamente con el negocio del narcotráfico. Por eso todo estaría bastante vinculado. Lo que a mí me preocupa en relación a lo que estamos contando es una escalada de violencia. Se los pregunto a los dos. Sí, ¿sabés por qué? Porque hubo otro caso. Bueno. A las pocas horas y en la misma zona. ¿Pero en relación a Rosario o en relación a otra cosa? No, no, Rosario en Rosario, Central, no, Rosario, no, en principio no tiene relación, pero fue hoy a la madrugada. Mirá. O sea, esto fue a las 9 de la noche en la casa de Ferreira. Sí. Y a la madrugada del domingo se muere un joven de nombre Hernán, de 20 años, que se desvanece mientras iba en moto porque había sido baleado también en la zona sur de Rosario, en la calle Alice y Esteban de Luca. Y con la misma dinámica. Exactamente, está peleando por su vida en estado gravísimo, ¿sí? Fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Ahí está internado en terapia con una herida de arma de fuego en el hombro derecho y hundimiento de cráneo. Esto como producto de la caída en la moto. Está con asistencia mecánica respiratoria con estado delicado. No, por ahora sin duda es gravísimo. No tiene relación, pero fue en la misma zona. Es gravísimo, en la misma zona, o sea, un crimen tan cerca del otro. Sí, en distintas oportunidades hablamos de esta situación de violencia en Rosario, cómo en pocas horas y en pocos días se sumaba una cantidad de crímenes importantes, Santi, pero también digo en relación a la escalada de violencia dentro de los enfrentamientos entre las facciones de barras, ¿no, Santi? Porque una vez que sucede algo así, después viene las ganas de venganza, ¿no? Y eso es lo que genera preocupación. Definitivamente, a ver, lo que había pasado en noviembre del año pasado con Bracamonte y con Atardo, después del partido con San Lorenzo, también muchos había hablado y empezado a especular de cuán rápidamente podría llegar a venir la represalia, algo que no escaló tan fuertemente, más allá de las disputas internas y quizás más chicas.
no terminaron en asesinatos de otros laderos, de otros referentes, de otros sectores de la barra, pero puntualmente, bueno, pasaron varios meses y ya vemos nuevamente un asesinado en Rosario vinculado fuertemente a uno de los grupos más preponderantes de los dos clubes más importantes que tiene la ciudad, como es Rosario Central. Después, como dice Yanni, habrá que empezar a desmenuzar y entender si el fundamento está en el peso de la tribuna, en el peso del narcotráfico o en cualquier otro ajuste. Totalmente. Bueno, yo recuerdo a la ministra Patricia Bullrich que habló de que bajaron los índices de criminalidad, los índices o las tasas de criminalidad en esa zona. Todo parece indicar que no. Mirá lo que nos cuenta Yanina Álvarez. En menos de 24 horas, 2 crímenes en Rosario. Nos preguntamos si los vecinos de esa ciudad siguen desprotegidos. Todo hace suponer que sí. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la policía provincial, la policía local? Recuerdo las fuerzas federales, la presencia de gendarmería, de prefectura que se había anunciado para custodiar a los vecinos de esa zona. A cualquier hora del día va un sicario, te toca el timbre y te mata. Está bien, siempre ligado al narcotráfico o a los barras bravas, pero no podemos dejar de lado la violencia que se sigue viviendo en ese punto de la Argentina.